15 de septiembre de 1943. Tres hombres encabezan ese día el tradicional desfile que conmemora nuestra independencia de España. El presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el arzobispo de San José, Monseñor Sanabria, y el licenciado Manuel Mora, secretario general del partido Vanguardia Popular. Un evento de vital importancia los reunió en el vehículo presidencial. Aquel día entraba en vigencia el Código de Trabajo. En forma espontánea, el pueblo se lanzó sobre las calles de San José para celebrar esta importante conquista social. A partir de esta fecha se fija la jornada de trabajo en 8 horas diarias. Se reconoce el derecho de los trabajadores a un salario mínimo y al pago de prestaciones. Y se establece el recurso de la convención colectiva. Pero uno de los capítulos más importantes de este código es aquel que abre a los trabajadores el recurso de la huelga como procedimiento legal para mejorar o defender sus intereses económicos y sociales. Con el pleno conocimiento de la trascendencia de esta conquista, el pueblo transformó el tradicional desfile en una verdadera fiesta popular. Pero como toda fiesta, también esta llegó a su fin. Y el hombre regresó a su trabajo. Regresó el peón a la corta de caña y el jornalero volvió a los cafetales. Y con ellos todos los trabajadores. Por allá, en los años 40, nuestra economía dependía esencialmente del trabajo de estos hombres. Y los productos agrícolas destinados a la exportación tenían vital importancia para el país. Por esa razón, los legisladores de aquel momento sintieron necesidad de negar el derecho de huelga a estos trabajadores. Código de Trabajo, artículo 368. No será permitida la huelga en los servicios públicos. Artículo 369. Se entienden por servicios públicos todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus instituciones. Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención o recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales. Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga, en el muelle y atracaderos. Así, a pesar de los indiscutibles adelantos, este código creó también una palpable discriminación en lo que se refiere al derecho de huelga. Por allá, en el año 1943, de cada 4 asalariados, solo uno había conquistado el derecho a la huelga. Entiendo que la huelga es considerada como uno de los derechos humanos, ¿es así? Sí, la huelga, más que un derecho humano, yo diría, es un derecho natural del hombre, porque al igual que otros derechos humanos, como el derecho a la consecución del bienestar, el trabajador, como hombre que es, tiene derecho a obtener mejores condiciones de vida para él y para sus hijos. Licenciado, ¿qué es una huelga? Bueno, la huelga es un arma que tienen los trabajadores, quizá la más eficiente, para lograr equilibrar las condiciones laborales desequilibradas por la arbitrariedad del patrón. Con respecto al derecho de huelga, no cambió la situación del trabajador agrícola, de aquel trabajador que durante siglos ha creado con su trabajo
la riqueza de nuestro país. Pero a pesar de este defecto, el Código de Trabajo fue un instrumento decisivo en la transformación de nuestro país. De los últimos años, la situación económica del país fue cambiando en forma palpable. Costa Rica entró en la etapa del desarrollo industrial. Muchos artículos que antes se importaban se producen en el país. El desarrollo industrial abrió nuevas oportunidades de trabajo, más especializadas, donde el trabajador costarricense ha podido vender su fuerza de trabajo. Pero el hombre no está solo. También la mujer se ha integrado cada vez más en el proceso de producción. Así, hombro a hombro, obreras y obreros han contribuido al desarrollo industrial del país, a la vez que fue creciendo el número de trabajadores industriales. En el transcurso de los últimos 35 años, en el país, conforme avanza la industrialización y conforme avanza la mejoría en las condiciones de vida del público, de los habitantes de este país, también aumentan los conflictos laborales, y eso pareciera una paradoja. Pero es lo cierto que el origen y la causa de este cambio es que precisamente hace 35 años el patrono hacía lo que le daba la gana con el trabajador, y el trabajador se encontraba aislado y con miedo. Al venir la industrialización, los trabajadores se concentran en centros de población y en centros de trabajo, y entonces van perdiendo el miedo, y entonces luchan unidos contra aquellas arbitrariedades que antes no se podían reclamar, pero que ahora unidos sí las pueden reclamar, porque la unión hace la fuerza. Y entonces cuanto más industrialización, evidentemente que hay más conflictos, pero no es porque el trabajador los provoque, sino porque el trabajador está en más capacidad ya de unirse para dar la lucha contra los abusos del patrón. ¿Cuáles son las formas que se prevé el código para la negociación? Bueno, acepta la convención colectiva, pero desgraciadamente pone tales restricciones que hace que en la mayoría de los casos el patrono pueda evadir la obligación de la convención colectiva. ¿Cuáles son los requisitos para que el trabajador llegue a una huelga legal, para que declare su huelga legal? Bueno, el código establece que el requisito fundamental es que reúnan el 60% de los trabajadores que trabajan para la empresa, que se abandonen el trabajo en forma pacífica, que lo que busquen sean la reivindicación de sus intereses económicos sociales y que sigan el trámite de conciliación en los tribunales. En la práctica eso es fácil o difícil. En la práctica es sumamente difícil, porque generalmente el patrono ejerce una gran cantidad de medios de presión para que los trabajadores no obtengan la unión del 60%. Entre 1972 y 1977 hubo un total de 78 huelgas, pero solo una de cada 15 huelgas fue declarada legal. Estamos presenciando una evidente contradicción.
A pesar de que la mayoría de los asalariados costarricenses tienen hoy derecho a la huelga, solo una de cada 15 huelgas ha sido declarada legal. En 1977 se realizó una huelga legal en la ensambladora de vehículos conocida como INAVE, Industria Armadora de Vehículos, Sociedad Anónima. Señores, ¿me pueden explicar cómo fue que comenzó todo esto para terminar en el conflicto en que nos encontramos? Bueno, el conflicto se inició cuando el gerente de producción de la compañía nos llamó a solicitarnos que le aumentáramos la producción y que él nos aumentaría el salario y nos daría herramientas, uniformes y una serie de garantías que no teníamos. Además nos dijo que si eso no se cumplía a más tardar el 15 de enero, él se iba de la compañía. Nosotros, pues creyendo en la palabra de él, nos preocupamos por aumentar la producción y se le aumentó en un 200%. ¿Cómo así? ¿De cuántos carros producían antes? ¿Cuántos producieron ahora? Bueno, antes se producían dos carros diarios y se llegaron a producir 3. Cuando ellos ya se producieron 3, se exigieron 4. Ya el 4 pidieron el 5º carro, que ya es imposible por la falta de medios técnicos, cómo producirle más. ¿Y se les aumentó el salario ya mientras llegaron los 5 carros? Bueno, no, la promesa que él nos hizo nunca llegó porque el 31 de enero, dándole ese tiempo que pasara todo el mes de enero, llegamos al 31 de enero, que es el final del mes, para pedirle pues, que nos explicara qué había habido en nuestro aumento. Y la verdad es que él dijo que le presentáramos algo que tuviéramos escrito en el cual él se había comprometido. Nosotros pues no teníamos un documento cómo presentárselo, desde luego. Entonces, 2 compañeros nuestros, el compañero Rubén Villalobos Calvo y el compañero Walter Cruz Mejía, hablaron por nosotros y fueron las 2 primeras víctimas que cayeron en este movimiento. Pasó el 31 de enero en que despidieron a 2 compañeros de ustedes. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cuál fue su actitud? Bueno, nosotros inmediatamente nos fuimos a la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos a solicitarles el asesoramiento para poder organizarnos. ¿Por qué sintieron la necesidad de organizarse? Por la razón porque nosotros tuvimos la necesidad de organizarnos fue porque ya nuestra estabilidad dentro del trabajo peligraba. Al no tener una organización que nos defendiera, pues indiscutiblemente no tuvimos más que recurrir y organizar el sindicato de una forma clandestina y llegar a la Confederación de Trabajadores Democráticos y buscar quien nos asesorara sindicalmente. ¿Y qué terminó todo esto? Bueno, esto terminó en un conflicto colectivo de carácter económico y social en los tribunales de trabajo, donde nosotros presentamos un pliego que contenía 5 puntos esenciales para llegar a un arreglo, que eran un aumento de 300 colones, más el reajuste del salario mínimo de los compañeros que estaban por debajo del salario mínimo. De ahí en adelante sería el aumento de 300 colones. Y ahora, ¿qué reacción tuvo el patrón, la parte patronal, con este pliego de peticiones? Bueno, al ser llamado al tribunal para una conversación con la parte patronal, el juez y la parte obrera rotundamente se negaron a reconocer ningún aumento. En las dos comparecencias que se presentaron ante el juez primero de trabajo, la empresa se negó rotundamente, dijo ni un 5 de aumento. Alan, cuéntame unas preguntas sobre la huelga de INAVE, por favor. ¿Cómo no? La huelga de INAVE fue declarada legal. Sí. ¿Es verdad entonces que se negó la empresa a aceptar el pliego de peticiones de los trabajadores? No, no es cierto eso. ¿Cómo fue que se llegó entonces a la declaratoria de una huelga legal? Bueno, yo creo que ahí hubo cierta falta de paciencia por parte de los trabajadores. Los sindicatos también influenciaron mucho en la forma en cómo ellos reaccionaron y lógicamente no quisieron oír razones de por qué tenían que esperarse a que llegáramos a un acuerdo. Ajá.
Pero digamos, luego llegó el Tribunal de Conciliación y presentó una serie de recomendaciones que fueron también no aceptadas por la empresa. No, no es cierto. El Tribunal de Conciliación, que está representado básicamente por un personal del Ministerio de Trabajo, es consciente de que la empresa ha estado ofreciendo cada vez más ventajas para los trabajadores, pero los trabajadores están o estuvieron hasta hace pocos días totalmente cerrados, no querían negociar, querían únicamente que se les diera lo que ellos pedían, o si no, pues no aceptaban nada, ¿verdad? Pero sin embargo se llegó a una huelga legal. ¿Cree usted que el juez no tomó, digamos, los pasos que debió haber tomado? Yo no he dicho que el juez yo no creo que el juez no tomó los pasos. La huelga legal se declaró con toda razón, porque yo creo que cualquier persona tiene el derecho de expresar su inconformidad cuando así lo piensa. Eso es lo que quiere decir que es legal. Ahora, ¿qué posibilidades prevé el Código de Trabajo para salir de una huelga legal? ¿Considera usted que el Código de Trabajo en ese sentido cubre todas las necesidades? Yo creo que sí, porque si las personas que consideran que quieren o deben ir a una huelga, deben tener razones suficientemente fuertes. Lo que pasa es que en este caso nosotros creemos que las razones no eran justas para que los trabajadores fueran a la huelga. Sin embargo, sí creemos que mantienen su derecho de ir a la huelga si así lo piensan ellos. El aumento de salarios rotundamente dijeron no, a la Junta de Relaciones Laborales dijeron no, a la reinstalación dijeron no, al reconocimiento del sindicato dijeron no, y todavía las no represalias dijeron que no. O sea, se negaron a todo. ¿Dieron alguna razón por no...? Bueno, dijeron que no tenían plata, simplemente que no tenían plata, que no podían negociar, y nada más. Todavía vino otra comparecencia, el juez recomendó que fuera un aumento de 150 colones, que no se diera lo de los compañeros destituidos, y el reconocimiento del sindicato y la Junta de Relaciones Laborales, pues que tenían que darse. Pero ellos dijeron que definitivamente no. Nosotros hubiéramos tenido que aceptar esas recomendaciones de juez, pero en vista de que ellos no las aceptaron, no nos quedó otra cosa que tampoco aceptar. Entonces el patrón no aceptó el pliego de peticiones y no aceptó las recomendaciones de... No aceptó nada. Ahora, quedaba todavía el recurso de arbitraje. ¿Lo aceptó el patrón? ¿Entrar a un arbitraje? Mira, el recurso de arbitraje no lo aceptaron tampoco. Entonces se siguieron los trámites para la huelga legal. ¿Y quién fue el que declaró la huelga legal? ¿Cuál fue? Bueno, el juez primero de trabajo, don José Luis Arce, declaró la huelga legal. Después de haber pasado por un plebiscito que por ley o jurisprudencia pues tenía que darse, en donde los trabajadores estuvieron de acuerdo en un 83% de que se llegara a una huelga. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, total, siempre me matan, ay, siempre me matan, ay, siempre me matan. Las condiciones de trabajo deben ser insoportables en una empresa para que la mayoría de sus trabajadores decidan hacer uso del derecho de huelga. Al abandonar su trabajo, los trabajadores renuncian a su salario y, como no tienen otra forma de ingreso, buscan en la comunidad el apoyo necesario. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan si no trabajo, y si trabajo me matan total. ¿Qué significa para los trabajadores una huelga legal? Bueno, huelga legal significa sacrificio, abnegación, hambre y toda clase de penurias que se pueden pasar cuando va uno a una huelga. Mira, en la huelga legal se padece el hambre, se padece también humillaciones por parte de algunos trabajadores no conscientes
También se padece la humillación por parte de unos señores que, tal vez dueños de empresas, nos dicen cosas fuera de tono. Se padece también la presión psicológica. Se padece también la presión de las familias, donde las esposas, los padres, pues están constantemente sobre nosotros diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos van a traer a la casa? ¿Qué vamos a comer la otra semana? Ha sido una situación bastante difícil. Creo que una huelga legal, pues si no se reforma el Código de Trabajo, mejor que no se dé. Ayer vi un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Ay, ¿quién le dirá cuando crezca que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si me matan trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan. ¿Cómo es posible que una huelga legal dure tanto? Bueno, porque si la huelga es declarada legal, el Código de Trabajo no establece ningún procedimiento para que se solucione el problema. Y se da el absurdo de que si la huelga es declarada ilegal, el patrono puede despedir a los trabajadores e incluso el juez puede ordenar con la fuerza pública que continúen los trabajadores trabajando. Mientras que si la huelga es declarada legal, el código no dice nada y por lo tanto de ahí se agarra el patrono para rendir por hambre a los trabajadores. Esta difícil situación logró conmover a los sectores dirigentes más sensibles del país. Fue así que el entonces candidato presidencial, licenciado Rodrigo Carazo Odio, envió una carta a la Confederación de Trabajadores Democráticos. La carta dice: la situación de trabajadores en huelga legal podría subsanarse con la reforma del artículo 371 del Código de Trabajo, en donde se establezca que declarada una huelga legal, se deben pagar los días que desde ese momento se holgaren. Atentamente, Rodrigo Carazo Odio. Precisamente, la falta de medios legales de presión que pudieran obligar al patrón a negociar permitió que esta huelga durara 3 meses, 2 semanas y 2 días. La firmeza de estos trabajadores y la solidaridad de muchas agrupaciones sindicales y estudiantiles finalmente produjeron el triunfo por que se luchaba. El documento que puso fin a la huelga concedió a los trabajadores, entre otros, los siguientes derechos: aumento de salarios y pago de los salarios caídos en un 60%, pago de cesantía y preaviso a los trabajadores que habían sido despedidos inicialmente, reconocimiento del sindicato y el acuerdo de negociar una convención colectiva. La huelga había terminado. La solidaridad, ¿qué significa la solidaridad de los trabajadores en una huelga? La solidaridad de los trabajadores es el apoyo y la ayuda que nos puedan dar para solucionar el conflicto. Y también hay que ver que se debe de dar la solidaridad entre los trabajadores, porque en una huelga legal como esta, con las pocas que han habido y con las pocas que seguirán habiendo, pues todo el movimiento obrero triunfa. Como es costumbre en los países civilizados, el Día Internacional del Trabajo se celebró con el desfile de los trabajadores. En pancartas y cartelones, los costarricenses dieron expresión a sus inquietudes.
reforma al Código de Trabajo es una exigencia que los trabajadores han hecho desde hace años, sin que hasta ahora se les prestara atención. Pero a diferencia de lo que ha sucedido en años anteriores, la concentración con que culmina el desfile de los trabajadores se realizó frente a la Asamblea Legislativa. Resulta que ese 1 de mayo y a esa misma hora se llevaba a cabo la juramentación de los diputados que 3 meses atrás había elegido el pueblo de Costa Rica. De esta forma, los trabajadores quisieron estar presentes en este momento tan importante de nuestra vida democrática. Me toca en esta ocasión dirigirles la palabra en representación del Comité Unitario Nacional de este 1 de mayo, en cuyo nombre saludo a todos ustedes. Nos reunimos como siempre y como ha sido la tradición desde hace 45 años para conmemorar el sacrificio de los mártires de Chicago, que pagaron con sus vidas unos y con penas de cadena perpetua a otros, su osadía de encabezar las luchas proletarias de aquella época en los Estados Unidos de América. Nos reunimos para renovar nuestro compromiso de no cejar en la lucha justa iniciada por la clase trabajadora más de un siglo atrás, por un mundo diferente, donde impere la justicia social, el progreso de los pueblos, la fraternidad de todo el género humano y la paz permanente. Nos reunimos también para recordar a nuestros propios mártires, a Herminio Alfaro, a Lucio Ibarra, a Federico Picado, a Eduardo Juárez y a Gil Tablada. Asesinados en distintas épocas y en diferentes circunstancias, pero asesinados por la misma causa, porque eran hombres entregados a la lucha por la emancipación de la clase obrera y del campesinado, porque fueron hombres capaces de desafiar las iras de los terratenientes, de la oligarquía y del imperialismo. No estamos aquí, lamentablemente, en este Día Internacional del Trabajo, para mostrar al mundo y festejar juntos los avances y los logros alcanzados en este último año de trabajo. De esta forma, los trabajadores estuvieron presentes en este momento tan importante de la vida democrática de Costa Rica. Hagamos todos en este 1 de mayo el juramento inquebrantable de que sabremos cumplir fielmente nuestro deber, de dar las batallas que sean necesarias y decisivas por nosotros, por nuestros hijos y por las generaciones que vienen, por Costa Rica y por la paz. Y como es costumbre en nuestro país, aquel acto terminó en un ambiente de paz y optimismo. El costarricense sabe que a la larga siempre se impondrán la justicia y la razón. La Pampa guanacasteca jamás será olvidada. ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva la amistad y la solidaridad de todos los trabajadores!